Bienvenidos a Gimel, el programa de radio que te habla de un hombre rico que persiga a un hombre pobre para darle de su riqueza, o que corre tras el injusto para castigarlo. El programa que te habla de la Biblia a través de la Biblia y no de teorías humanas. Buenas noches, queridos oyentes. Es la primera vez que escuchan la voz de una mujer en este espacio de radio. Hace 8 días, Ricardo Velandia me había entrevistado y quedamos en que yo le iba a hacer unas importantes preguntas, solamente que el tiempo no nos lo permitió. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandra. No, buenas noches, mi morenaza, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos todos nuestros oyentes. Un gusto estar aquí con todos ustedes, compartiendo un poco más acerca de la palabra de Dios a través de este medio de difusión radial. Tenemos que agradecer, por supuesto, también la colaboración para la elaboración de este programa a Andrea Rojas y a David Ricardo en la edición de audio. De manera que a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos y bienvenidos a este programa, a este nuevo programa que se llama Gimel. Ok, me encanta que estés tan tranquilo para las preguntas que te voy a hacer. Estoy temblando. Espero que no quedes tan nervioso como la última pregunta que tú me hiciste, a través de la cual anunciamos que yo luego te iba a hacer algunas preguntas. En el anterior programa hablamos un poco de la psicología, pero más que de la psicología, hablamos acerca de qué aspectos de diferentes ciencias o profesiones se encuentran en la Biblia y luego han sido descubiertos o concluidos por profesionales de las diferentes áreas. En mi caso hiciste una entrevista a una psicóloga, pero tú has hablado de otras áreas. ¿Nos puedes recordar algunas? Recuerdo que hablaste algo de física, pero no sé qué otras ramos del conocimiento de la actualidad tocaste en ese programa. Bueno, efectivamente en los programas anteriores hemos presentado líneas de evidencia conducentes a mostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, si bien fue escrita por seres humanos, fue Dios quien los inspiró y el escritor en últimas de esta maravillosa carta de revelación a los seres humanos es Dios mismo. Presentamos diferentes líneas de evidencia utilizando algunas ciencias, medios de conocimiento, como la física, la arqueología. Estudiamos también algo de historia en relación con, hicimos mención de la profecía bíblica, en el sentido de que predice eventos que han sido confirmados por la historia universal. Hemos hablado de la confirmación de algunos datos asombrosos que ha utilizado la Biblia, como las dimensiones de los buques, la proporción que utilizan los constructores de buques y el ciclo hidrológico, en fin. La arqueología también. Hemos utilizado varias herramientas con este objetivo principal, que es mostrar que la Biblia tiene su origen en Dios mismo y es un mensaje maravilloso para los hombres. Y también hablaste de datos históricos como la profecía de Ciro, que creo que fue el primer programa. Y tocaste algo que a mí me impactó, y es como cuántas profecías se cumplen en la figura histórica de Jesús, junto a lo poco probable que es que estas profecías se cumplan en una persona. Efectivamente, hay personas que se han dedicado a hacer este cálculo probabilístico. Es un ejercicio matemático, como se dijo en el programa. Hay una serie de profecías sobre una figura central de la Biblia que se conoce como el Mesías, el prometido a la humanidad en relación con que este personaje va a solucionar los problemas de la humanidad. La Biblia lo describe de muchas maneras. Una de ellas es aquel en quien deben colocar las naciones su esperanza. Y esta figura del Mesías, pues acerca de esta figura del Mesías se hacen muchas profecías, muchas predicciones, y alguien se tomó el trabajo de calcular la probabilidad de que solo 8 de ellas se cumplieran en la persona de Jesús de Nazaret. El resultado que arrojó el ejercicio matemático fue un número muy cercano a 0, y en un análisis de los datos, como dicen los economistas, lo que podemos ver es que es muy poco probable que estas 8 profecías, solo 8 de 300 que hay, se cumplieran en la persona de Jesús de Nazaret,
implica o conduce a la conclusión de que es una preciosa carta de presentación, de identificación, en el sentido de que Jesús de Nazaret es el Mesías, ya que es muy poco probable que estas 8 que entraron en el análisis se cumplan en la persona de Jesús. Lo que dice básicamente es que Jesús es el Mesías esperado. Wow, y que es humanamente imposible que las personas hagamos eventos en la historia para lograr que se cumplan esas realidades históricas en una persona como la de Jesús, pero no vamos a quedarnos ahí hoy, yo te voy a hacer las preguntas. Entonces, Gimel, que es el nombre de este programa, hace referencia a una persona rica que está persiguiendo a una persona pobre para compartir de su riqueza. Y también hace referencia a una persona que tiene la capacidad de hacer justicia y castiga al opresor. ¿Existe algún ser humano que tú conozcas o hayas escuchado que haya perseguido? Es que es una imagen que a mí se me sale de la cabeza, imaginar a una persona con mucha riqueza corriendo detrás de personas con pobreza para decirles, toma mi riqueza. Me gustaría verlo en las calles de Bogotá, de Tunja, de cualquier lugar. Me encantaría ver esto, de Siria, de tantos lugares donde tenemos necesidad, Venezuela. ¿O has sabido de alguien que tenga la capacidad de hacer justicia y castigar al que merece castigo? Bueno, en cuanto a la primera parte que tú mencionas, realmente no se me viene a la cabeza en este momento un ejemplo, ¿no? Alguien que quiera compartir su riqueza con otras personas que carecen no de riqueza, sino de satisfacción de las necesidades aún primarias y básicas, y que en su afán por solucionarles el problema corra detrás de estas personas necesitadas, buscando que acepten el regalo de estos recursos, y que estas personas de repente pues digan que no, gracias, que así como están bien. Bueno, no se me ocurre, no. Creo que humanamente hablando lo normal es más bien que cuando alguien quiera o quiere compartir de sus recursos o de sus riquezas para intentar solucionar de alguna manera las necesidades de hambre, de salud, de educación, bueno, tantas necesidades que hay en este mundo, pues las personas más bien estamos ávidas de recibir ese recurso y esa ayuda, ¿no? De manera que no se me viene a la cabeza un ejemplo en este momento. Ok, entonces Gimel es la tercera letra del alfabeto hebreo. Y Gimel literalmente significa que una persona rica corre detrás del pobre para bendecirlo con su riqueza. Y que una persona justa da el castigo al opresor. Así que aquí viene mi pregunta, ¿de quién están hablando y por qué están hablando? Bueno, el cuadro que nos presenta allí la Biblia es una ilustración de cómo Dios busca a la humanidad para solucionar el problema terrible que es el pecado en el cual ha caído. Este pecado ha dañado, por supuesto, la comunión, la relación entre Dios y la humanidad de manera profunda y total, y Dios es quien debe intervenir para que el ser humano le reconozca y reciba la obra de salvación que Dios mismo ha elaborado, dispuesto y diseñado para el ser humano, con el objeto pues de que no se condene por toda la eternidad, sino que tenga comunión, salvación por toda la eternidad con Dios mismo. Pero es Dios quien ha dispuesto todas las cosas para que el ser humano sea salvo. El ser humano por sí mismo, dice la Biblia, no busca de manera natural a Dios. Es Dios quien debe dar ese primer paso, y aún como tú muy bien lo ilustras y lo describes, es Dios quien persigue al ser humano y de alguna manera le insiste para que reciba este regalo de salvación. Espérame tantico. Dios entonces sería la persona que tiene una riqueza especial y que persigue al pobre para compartirla. ¿Me puedes hablar por qué dices que Dios tiene riqueza? ¿A qué riqueza se refiere? Bueno, la Biblia dice que Dios
Tiene todo. Ujú. Dios es el dueño de todo cuanto existe. Dios es el dueño, es el creador y dueño de todo, absolutamente todo cuanto existe. La Biblia incluso nos aclara que Él es el dueño de las cosas materiales, de aquello que podemos percibir a través de nuestros sentidos, pero también es el dueño de aquello que nosotros no podemos percibir a través de nuestros sentidos. La Biblia nos revela que hay seres espirituales creados por supuesto también por Dios y que deben su obediencia a Dios y Dios es dueño de ellos. Y la Biblia también es muy clara en el sentido de que nosotros somos por supuesto creados por Dios y no somos más que administradores de la obra creadora de Dios. De hecho, debemos rendirle cuentas a Él por cómo administramos su creación, incluyéndonos a nosotros mismos y pues partiendo de este principio cómo administramos nuestras vidas mismas. Dios nos va a pedir cuentas acerca de la administración que hemos dado a nuestra vida, porque nuestra vida, dice la Biblia, le pertenece a Dios. Él es soberano sobre nuestras vidas. Quisiera compartir contigo y con los oyentes cómo expresa David en un precioso salmo que está ubicado allí en Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 10 en adelante, algunos aspectos de este principio. Primera de Crónicas 29, 10 dice: Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Es simplemente un ejemplo de cómo la Biblia expresa este concepto, esta gran verdad de que Dios es dueño de todo y a Él debemos rendirle cuentas de todo. Wow, creo que está muy claro. Y voy a repetir parte de lo que leíste porque mi pregunta es la persona que tenía la riqueza y lo que leíste fue espectacular. Dice, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Creo que tu respuesta fue muy clara. Gracias. Pero entonces viene ahorita la segunda pregunta. Ah. ¿Quién es el pobre? Ok, bueno, el pobre definitivamente es el ser humano. El cuadro que dibuja la Biblia respecto del ser humano que ha caído en pecado es un cuadro de total miseria, impotencia por solucionar este problema o esta enfermedad. Es una de las ilustraciones ¿Cuál que enfermedad? la del pecado. Esta es una de las formas en que la Biblia dibuja esta situación. En Levítico, la Biblia representa al pecado a través de una enfermedad muy temida y de alguna manera conocida en aquella época en que se escribió Levítico. Estamos hablando del 1400 antes de Cristo, a la que se llamaba o se llama, hoy se conoce como lepra. Más allá de que se trate de la enfermedad que conocemos como el bacilo de Hansen, se trataba de una enfermedad que podía aparecer en la piel a través de, o se podía manifestar sobre la piel a través de un pequeño, de una pequeña mancha, de un pequeño salpullido, pero era sumamente contagiosa.
Y este salpullido, pues una vez se entendía que era una infección que estaba ocurriendo en lo interior del cuerpo de la persona y había allí realmente una bacteria o un bacilo que estaba causando estragos en el organismo de la persona contagiada, pues es un cuadro del pecado. El pecado muchas veces aflora de manera muy leve, pero el pecado es algo que está enraizado en lo profundo del ser humano, en su corazón, y el ser humano, de la misma que esta enfermedad incurable, el ser humano no tiene la capacidad de a sí mismo, humanamente, curarse de este terrible mal que es el pecado. Y ese es el cuadro que nos dibuja la Biblia, un estado de total miseria. La persona que en la antigüedad contraía esta enfermedad debía aislarse, vestirse de harapos y estar constantemente diciendo inmundo, inmundo, con el ánimo de que cualquier otra persona que se estuviera acercando estuviera advertida de que podía ser contaminada. Este es un cuadro de la humanidad y del pecado que está arraigado en lo más profundo de su ser y que, vuelvo y repito, el ser humano por sus propios medios no puede sanarse. Esa es la situación de la humanidad en relación con el pecado. Muchas gracias, muy clara tu respuesta. En verdad, al inicio, no sé si nuestros oyentes lo considerarán así, pero cuando hablamos de 7.000 millones de personas en el mundo, más de 7.000 millones de personas en el mundo, y hablamos de los altos índices que van aumentando a niveles de tasas de suicidio, cuadros de ansiedad, depresión, diferentes distorsiones cognitivas, como habíamos hablado hace 8 días, para además situaciones de guerras y de hambres, paralelo al aumento de la ciencia y también de la falsamente llamada ciencia, vemos que a nivel social, de salud y económico va aumentando la pobreza, pero tú nos hablaste de una pobreza que se refiere a algo más eterno y que generan esas guerras, esas hambres y esas incertidumbres. ¿Es correcto? ¿Eso es a lo que llamas pecado? Sí, la Biblia describe el pecado como toda infracción que se cometa en contra de Dios. Dios, desde que creó al ser humano, le dio un mandamiento, ¿no? Todos lo recordamos allí en Génesis. Dios crea al hombre, lo coloca dentro de una situación idónea, llena de comodidades, de placeres. La comida estaba a su alcance, la creación total estaba a su alcance, y él era el rey en el sentido de que era el principal administrador de toda la creación, pero le da un mandato. De todos los árboles del jardín podrás comer, pero del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer. Había un mandato, el ser humano lo incumple y como consecuencia pues viene el castigo, la muerte espiritual y posteriormente la física del ser humano. Entonces, sí, el ser humano ha cometido pecado en el sentido de que ha violado, ha desobedecido los mandatos de Dios, y esto tiene consecuencias, terribles consecuencias para el ser humano. Dios es un Dios no solo amoroso, que se ha ocupado de darnos cosas buenas, sino que también es un juez insobornable, por supuesto, ya que todo le pertenece y Él es santo, 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 es completamente justo y exige santidad y un comportamiento recto delante de sus ojos. Ese es el Dios que la Biblia revela. Bueno, amor, si bien a nivel histórico sí se han conocido filántropos que han ayudado a otros y han compartido de lo que tienen, también se han conocido personas que falsamente se llamaban filántropos y en verdad querían aparentemente aumentar mucho su ego porque se encontró que daban migajas de lo mucho que tenían,
pero querían aparentar a la humanidad que estaban dando mucho. En la descripción que tú hiciste al inicio de quien tiene la riqueza, presentando a Dios como quien tiene la riqueza, y además toda la riqueza, y como tú hablaste, no es solamente una riqueza como algunos ven, que únicamente ven el dinero, si es el dueño del oro y de la plata, sino el poder, el imperio, la majestad. En nuestro país habla que Dios, y es cierto, está en la Biblia, es amor, es paz. ¿A él le costó algo querer compartir su riqueza con nosotros? Digo, si él fue quien nos creó y nos creó en ese mundo perfecto y le dio todo lo necesario al hombre, y el hombre decidió, como actualmente también ocurre, decir, yo vivo a mi manera, no en la forma que Dios dice, aun con las evidencias históricas que se presentan en la Biblia y que has compartido en estos programas, por lo cual se puede decir es absurdo no creer en quien está al frente y quien ha mostrado ser fidedigno a lo largo de toda la historia. ¿No le da más fácil a él olvidarnos y seguir? ¿O él nos comparte de lo que le sobra? ¿Tuvo algún costo? Bueno, ciertamente a los ojos de la humanidad a veces es mejor demoler lo poquito que se ha construido cuando algo queda mal hecho, ¿no? Como ingeniero te puedo decir que eso ocurre muchas veces. Es más fácil si uno comenzó alguna obra y quedó mal hecha, a veces es más económico y fácil destruir eso poquito que se empezó y empezar de ceros. Pero eso pensando humanamente. La Biblia dice que para Dios nada es imposible, Él todo lo puede. Sin embargo, la Biblia también revela que la obra de salvación fue muy costosa para Dios. Es decir, eso no quiere decir que para Dios no significó ningún esfuerzo. La Biblia dice que Jesús, siendo Dios y habiéndose hecho hombre, voluntariamente tuvo que rebajarse para eso, para ser un ser humano, un hombre como uno cualquiera de nosotros. Bueno, y creo que para todos nosotros esa es una idea difícil de abarcar con nuestra mente, pero siendo tú Dios, el Dios creador de todo el universo, la Biblia describe a Dios como siendo constantemente alabado y adorado por una serie de criaturas sumamente poderosas, espirituales, que le están rindiendo pleitesía. Y bueno, ese es el cuadro que se nos dibuja acerca de Dios, y este Dios maravilloso se hace hombre, envía a Jesús, su Hijo, y Jesús tiene que, como todo ser humano, sufrir de dolores. Él no nació tampoco como un rey, es decir, en el sentido de que nació lleno de comodidades, nació en un pesebre, seguramente tuvo que aguantar frío, golpes, dificultades, hambre, porque la familia que llegó era una familia pues de escasos recursos. Y bueno, así durante toda su vida, pero creo que el culmen de toda esta situación es la muerte de Jesús en la cruz. Allí tuvo este Dios creador de todo cuanto existe, hecho hombre, sufrir una muerte de cruz, que es una de las muertes, según muchos estudiosos, más dolorosas y terribles que pueda sufrir un ser humano. Pero él la sufrió y fue, por supuesto, costoso. La Biblia también nos describe cómo en el huerto de Getsemaní Jesús sudó gotas de sangre debido a la angustia que tenía que estar soportando por lo que le esperaba, es decir, la muerte de cruz. De manera que tuvo un costo muy alto. La Biblia nos dice que Dios tuvo que pagar un costo muy alto por la salvación del ser humano. Sé que hubieras hablado más, pero gracias por esa respuesta, porque tienes la señal del tiempo y vamos a hacerlo un poco más breve. Pero efectivamente hemos visto que hay personas que comparten, y qué bien que compartan, pero Jesús se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, una pregunta final para que contestes en menos de 2 minutos. ¿Eso le hace algún efecto al pobre que decide recibir esa riqueza que le están compartiendo? ¿O el pobre se sigue viendo igual, harapiento?
Bueno, la Biblia dice que quien recibe la obra de Jesús en su vida, es decir, confía plenamente en la obra de Jesús en la cruz y su resurrección para salvación, dice la Biblia que esta persona es completamente nueva, ya ha sido completamente transformado. Y la Biblia lo ilustra a través de muchas figuras, una de ellas el revestimiento, el uso de nuevos vestidos, ya no de harapos como lo describimos allí hace unos minutos en el libro de Levítico, sino más bien como una persona limpia, completamente vestida de blanco, aún con lujos. En algunas partes de la Biblia se nos describe a esta persona como con anillo, con sandalias, es decir, con un nuevo calzado, con un nuevo turbante o con nuevos vestidos en su cabeza, y no solo eso, sino lavado y completamente limpio. Y esa es una ilustración muy bella de cómo el ser humano que recibe la obra de Jesús en la cruz para perdón de sus pecados y comunión eterna con Dios es completamente restaurado desde su ser interior, y pues gracias a esta costosa obra de Jesús en la cruz, pues el ser humano puede nuevamente estar bien vestido y caminar con honra y con gloria, la gloria que tuvo antes de haber caído, pero por supuesto gracias a que Dios lo busca, le expone de una manera muy bonita que hay un creador y hay una obra maravillosa que Dios puede hacer en su interior para vida eterna, para salvación. Qué bello cuadro. Entonces tenemos a Gimel, la historia de una persona rica que persigue para bendecir con su riqueza al pobre, tiene la capacidad para hacerlo, y aquel pobre que se reconozca como pobre y lo reciba va a tener el privilegio de ser transformado. Y lo vemos en el Isaías 61, en el versículo 3. Es un pasaje que luego aparece en Lucas y me gustaría que leyeras aparte. Dice: me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. ¡Wow! ¡Qué bien! Pensar en alguien con harapos y luego con ese traje de corona. Sé que debemos terminar por el tiempo, nos vemos en 8 días. Tengo entendido que comienzas un estudio del Evangelio de Juan en 8 días, ¿correcto? Correcto, mi morenaza. A partir del próximo programa, en 8 días, vamos a comenzar un estudio del Evangelio de Juan verso a verso. Espero que sea del agrado, seguro que sí, y de edificación para todos los oyentes. Perfecto. En 8 días entonces te estaré escuchando por la radio. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por escucharnos. ¿Tienes preguntas o inquietudes? ¿Quisieras compartirlas? Puedes escribirnos a gmail.com. Estamos trabajando en nuestra página fanpage. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche para seguir disfrutando este banquete de la palabra que da vida.